Es un gusto presentarles a Alejandro Varela, que va a hablar de operadores compactos, minimales, momento de un subespacio y rango numérico conjunto. Bueno, es un trabajo que hicimos con Tamara a partir de una idea de generalizar algo que habíamos hecho, Tamara Otassi, una idea que habíamos hecho con Abel Klobuk en dimensión finita para matrices, que conté en el seminario de la pandemia, y hicimos con Tamara dijimos seguramente a compactos se puede hacer algo similar para compactos y en eso estamos. Bueno, entonces la notación es la usual. H va a ser un espacio de Hilbert, separable. No hace falta que sea separable, pero vamos a hacer la cuenta más sencilla. Si no se puede reducir a un espacio separable. B de H son los operadores acotados, K de H los compactos. B1 van a ser los operadores traza, tipo traza. Y cada vez que tengamos el supra A, va a ser autoadjunto y el supra más de cualquiera de los conjuntos van a ser los positivos. Como vamos a trabajar con diagonales, va a haber una base fija del Hilbert. O sea que va a ser esta E mayúscula y los chiquititos, S1, etcétera, son los elementos de la base. Vamos a denotar con E sub I. Alguien aparece acá, hay que admitirlo si se mete alguna tarde. La proyección esta de EI por EI transpuesta es una proyección de rango 1 que va a aparecer repetidamente. Entonces va a ser un operador de rango 1, compacto, obviamente. Bueno, esta notación es la usual, por lo menos dado un vector o elemento del Hilbert. La norma es la norma como espacio de Hilbert. Las coordenadas son las usuales. Esto por ahí es más llamativo, digamos, antes lo denotábamos de otra manera. Cuando uno pone módulo, va a ser el vector de los módulos, digamos. Y cuando uno ponga módulo al cuadrado, va a ser el vector de los módulos al cuadrado. Antes lo usábamos con producto de Schur, pero parece que esto es más usual escribirlo así. Bien. La proyección PS es la proyección ortogonal sobre un subespacio. En general, todos los subespacios acá van a ser de dimensión finita porque vienen de autoespacios de compactos autoadjuntos. Y cuando ponga norma de A, va a ser la norma de operadores usual. Bueno, y entendiendo el título, digamos, lo que llamamos minimal, en este caso, es tomar en la base en la que estamos hablando, la que está fija, todas las diagonales, que pueden ser autoadjuntas, o sea, reales o no, porque esta desigualdad, en realidad, si vale para las reales, vale, como A es autoadjunto, vale para todas las diagonales. O sea que
este tiene su mejor diagonal, por así decirlo. Su mejor diagonal posible respecto de la norma espectral. Cualquier otra le agranda o le deja igual la norma. No, la diagonal puede ser solo compactos. Lo que pasa es que a veces no hay diagonales compactas. O sea, no siempre conseguís una diagonal compacta. Como distancia, si vos tomás el ínfimo sobre los compactos, es lo mismo que el ínfimo de estas normas, es lo mismo que el ínfimo de todas las diagonales de BDH. Con Tamara, digamos, antes estudiamos un caso raro de un compacto que no tenía ninguna diagonal minimizante. Bien. Entonces, el interés en el que que es mucho, tal vez mucho más interesante que esta parte que voy a contar yo, son trabajos de Recht, Coco, acá presente, Esteban Anduchou, Gabriela Rotonda, Mata y Recht. En el caso particular, en que uno trabaje la órbita de un compacto con ciertos unitarios particulares. Los unitarios son estos, son los unitarios usuales, tales que si uno le resta la identidad, queda compacto. Este es el interés de describir los minimales, porque si uno fija ciertas condiciones iniciales, como un compacto y donde arranca, un compacto todo junto donde arranca la curva y su vector tangente, elige un vector tangente y uno tiene un Z0 de estos que realiza el ínfimo de las normas, que en el caso de las diagonales sería una matriz minimal como esta. Bueno, si es autoadjunta, uno le pone una I, por eso acá dice IZ0. Si es antihermitiana, uno usa la antihermitiana, y esta es una geodésica que realizaría todas las geodésicas. Cuando uno consigue un Z0, ¿no? Después hicimos también trabajo con Tamara, qué pasaba cuando no existía el Z0 con las geodésicas en ciertas direcciones. Bueno, entonces quería presentar uno de los personajes de hoy, que es lo que llamamos el momento de un subespacio. El momento de un subespacio está motivado por este conjunto, que es el que llamamos el momento a seca, pero es el momento de un subespacio. Es la imagen de una aplicación momento en cierta variedad simpléctica en dimensión finita. De ahí le quedó el nombre. No le sacamos, por lo menos nosotros no le sacamos mucho el jugo a esa estructura y tratamos de estudiarla a este momento por lo siguiente. A ver, esto está históricamente. O sea, lo primero que descubrimos era que si uno agarraba estos SI, son una base ortonormal, a ver si lo dice más abajo. No. Estos SI son una base ortonormal del subespacio. Conjunto ortonormal, es lo mismo. Acá dice, conjunto ortonormal. Entonces tenemos una ristra así de ortonormales y uno toma el conjunto la cápsula convexa de esos. ¿Cómo? Bueno, esto de los módulos al cuadrado. Lo de los módulos al cuadrado se va a ver por qué son los módulos al cuadrado y por qué aparecen los módulos al cuadrado, lo voy a recordar un poquito más adelante. Lo curioso de esto era que uno tomaba una unión de convexos y quedaba convexo. O sea, este conjunto es convexo y los conjuntos convexos que se pueden conseguir de esta manera tienen cierta particularidad. O sea, uno puede obviamente unir dos conjuntos convexos y que no le quede convexo. Acá uno está uniendo infinitos. Y
este queda convexo. Otra manera más elegante es agarrar todos los tipos del subespacio de norma 1, tomarles esto del módulo de x al cuadrado, ahora son cosas que tienen infinitas coordenadas, ¿sí? Todos los dibujitos que yo voy a mostrar van a ser de infinitas coordenadas, pero esto es todo de infinitas coordenadas. Entonces, y uno le toma a eso la cápsula convexa. Esto sin la cápsula convexa no es convexo, o no tiene por qué ser convexo. O sea, tenemos ejemplos así de una especie de elipsoides que quedan en dimensiones de C4, cuando bajan lo proyectamos sobre R3, de elipsoides que quedan así flotando en el espacio, vacíos adentro. Bien. ¿No? Estas cosas, por ejemplo en R3, si uno toma acá módulo x al cuadrado, terminan, como son de norma 1, terminan sumando 1 al cuadrado. Las coordenadas al cuadrado terminan sumando 1, entonces están en un plano, están en un simplex. Porque, claro, uno agarró los módulos, pero después los módulos al cuadrado, queda módulo x1 al cuadrado más módulo x2 al cuadrado, etc. Eso suma 1. Bien, otras definiciones. Pero llamamos de S a lo siguiente. Acá falta algo. No, está bien, lo dije. Van a ser densidades de, pero que quedan invariantes por la proyección. O sea, ¿por qué son operadores de densidad? Porque son positivos y de traza 1. O sea, son tipo traza, pero además quedan fijos por PS. Entonces fíjense que como es positivo, esto es lo mismo que decir que PS U vale 1, vale mu, y mu PS también, porque uno adjunta, y eso quiere decir que conmuta con el proyector, entonces son como elementos que se mueven en el subespacio S nomás, los mu. Y entonces uno de estos toma las diagonales. Si uno hace un par de cuentitas en coordenadas, se da cuenta que es razonable que aparezcan estos módulos al cuadrado, ¿no? Porque si uno agarra estos tipitos, estos de mu, son positivos, ¿no? Y uno puede, estamos hablando de algo en dimensión finita, si uno escribe eso en su base de autovectores, descompuesto, y uno hace los productos, le van quedando las cosas al cuadrado en la diagonal. Cuando tomo la diagonal, ahí aparece la relación con esto. Después hay que probar que son iguales, ¿no? Pero aparecen este tipo de cosas. Bueno, acá tenemos ejemplo en dimensión finita. O sea, todo lo arriba es dimensión infinita, pero esto, por ejemplo, es un subespacio de dimensión 2 en R3. Este es el momento, el conjunto momento. Este es el mismo que este. Son puntitos tomados al azar, tirando gente de norma 1 y calculándole esto y poniéndolo, o sea, esto en R4, perdón, en C4 el subespacio de dimensión 3, y uno lo proyecta en R3 y aparece este o este que sería su cápsula convexa calculada por el matemático. O sea que estos son los momentos. Y propiedades elementales de estos momentos en dimensión finita es que sigue siendo compacto y convexo, como en dimensión finita. Está en L1, eso es trivial. Y bueno, son sucesiones que toda la suma da 1. O sea, no solo están en combinaciones convexas finitas, sino que si uno suma todo tiene que dar 1. Eso es bastante razonable cuando uno lo piensa un poco. Y el principal interés en estudiar este momento que apareció así de la nada es este. O sea, si uno tiene dos subespacios
no triviales, nosotros vamos a estudiar casi siempre el momento de un subespacio, pero si uno tiene dos ortogonales, es lo mismo para un compacto autoadjunto con norma 1, pero esto puede ser cualquier norma, poder escribirse de esta manera, que es una proyección de un subespacio menos la otra, más un tipo cuya imagen también es un compacto autoadjunto, pero la imagen es perpendicular a los dos. Y tiene norma menor o igual que la norma S. Entonces, que esto sea minimal es equivalente a que los momentos se corten. ¿Sí? Más adelante se va a entender un poquito por ahí con algunas cuentas qué tiene que ver esto, pero este es nuestro interés porque de todo esto uno sabe bastante, pero claro, esta condición es muy rara. O sea, esto tiene que valer para que una cosa sea minimal y entonces nosotros decidimos estudiar justamente estos tipos que son cosas convexas y compactas. Ojo, acá, en este caso particular que estamos estudiando con Tamara, son cosas que están en L1. O sea, pueden ser grandes, pero no son tan grandes. Porque, bueno, porque si uno mira esto, la diagonal, ahí volví para atrás, esta de su S es algo finito dimensional si uno lo mira acá. Eso es finito dimensional porque S tiene dimensión finita. O sea, como S va a venir de un autoespacio, de un compacto, tiene dimensión finita. Y entonces, estas positivas de traza 1, esencialmente, se mueven en un espacio afín de dimensión finita. Entonces, de eso vamos a sacar... Sí. ¿Está? Sí. Pues sí, por el tamaño del mu, que es más chiquito. No. Es un operador, sí, tipo traza. Sí, no sé, los físicos denotan así, como no sé por qué nosotros nos metimos con eso también. Bien. Bueno, entonces ahí está. Y el otro personaje que estaba en el título es esto, que son, vamos a agarrar una familia infinita, bueno, numerable en principio, de compactos autoadjuntos. De norma acotado para que tenga cierta estructura, pero solo para eso. Y definimos nosotros, porque no encontramos en ningún lado esto, el rango numérico conjunto como igual que en dimensión finita. O sea, el rango numérico conjunto, en realidad, el clásico, el que se denota clásico, que no suele ser convexo, en vez de aplicarle acá en vez de aplicar en el ρ este, que es la traza de ρ por AJ, lo que se hace como en el rango numérico de un solo operador, se hace AXX con X de norma 1, se toma todos los X y se ve qué es eso. Entonces, para el rango numérico conjunto no queda convexo. Entonces, por eso, si uno usa acá un operador de densidad o como estos que son dados, eso queda convexo. El que a nosotros nos interesa tiene que ser convexo, así que... Bien. Entonces, la definición es esa, o sea, a ver, agarro la lista de todos los infinitos autoadjuntos, agarro un ρ y me armo una tira con un ρ. ¿No? O sea, acá sería, si fuera en este estilo, sería agarro el X, otro B, sería BXX, primera coordenada, segunda coordenada, si fueran dos. Bueno,
este es el que no funciona. Entonces, este es un caso particular del operador, si quieren, X tensor X, aplicado a B, ¿no? Traza de este tipo es lo mismo que esto. Y entonces, bueno, estos son muy particulares, entonces uno toma un ρ. En vez de esto, dice, bueno, tomo todos los de densidad y tomo ρb traza, y ahí uno cubre, siempre consigue compactos, convexos. Gracias. Bien, y entonces, ya en dimensión finita, la cosa es dificultosa, pero ha sido estudiada hace bastante. O sea, hay mucha gente que busca en qué condiciones estos rangos numéricos conjuntos son, que se llaman, nosotros le llamamos clásicos, pero a la gente en general le llama rango numérico conjunto a secas. ¿Cuándo es convexo? ¿Cuándo no? Buscar ejemplos, buscar contraejemplos. Hay muchísima bibliografía de eso. Por ejemplo, esta gente clasificaron completamente los rangos numéricos en el caso de 3×3 y es de tres matrices de 3×3 y en el 2018. Y antes no había nada parecido. Y lo que hacen es contar, o sea, qué estructura más o menos va a tener, contando la cantidad que hay en la frontera, cuántas caras son segmentos y cuántas caras son elipses. O sea, acá, por ejemplo, que es un conito, claro, tiene segmentos, tiene infinitos, y elipse tiene uno. Y bueno, dicen, los tipos pueden ser solo estos. Por ejemplo, en nuestro caso, podría ser solo en el que estudiamos con Abel, Globuk, podían ser medio que solo de este tipo, por la forma, una forma que tenemos de describir, por lo menos lo de 3×3, porque después se complica todo, ¿no? O sea, uno se mueve un poquito y se complica todo. O aumenta el número de estos, o aumenta el tamaño y la cosa cambia totalmente. Más reciente, Weiss es el único autor en común, probaron que hay una fórmula, usando geometría algebraica real, de escribir a este rango numérico conjunto de matrices como la cápsula convexa de un conjunto semiarqueológico. Y bueno, nosotros no encontramos antecedentes del uso de, o sea, se usan operadores quiero decir en espacio de Hilbert, pero no infinitos de operadores, ¿no? Se ve que nunca hizo falta. Bien. Entonces vamos a hablar de la relación que hay entre estos dos personajes. Bueno, esta es la definición que teníamos de momento. El momento son las diagonales de eso que yo le llamo D. La de D no es de diagonal, o sea, es de densidad. O sea, son los operadores de densidad, pero del subespacio. O sea, son los positivos del subespacio que operan en el subespacio de traza 1. Entonces uno tiene esos, MS, que también se escribía así, que también se escribía así, y que también se escribe así. Y acá me quería detener un poquito, porque ahí aparece o sea, ¿por qué es lo mismo? Bueno, si uno tiene un DS, ¿no? Uno tiene un DS y tiene una diagonal de este tipo. Entonces esto es un mu, como un mu acá, positivo de traza 1,
ds de mu, todo eso cumple la gente de ds. Diagonal, entonces, bueno, queda el mu 1, 1, etc. Entonces, este tipo uno lo puede pensar que es lo multiplico por una fila, o sea, E1 traspuesta, pongamos, y lo multiplico por E1. Y así, ¿sí? Y este a su vez lo puedo pensar como la traza bueno, de lo mismo, pero que adentro de la traza puedo mandar este para el otro lado y me aparece mu por SUI. SUI era la proyección. Coma, lo mismo, bueno, perdón, SUI, acá estoy suponiendo que es 1. Lo mismo en cada coordenada. Entonces, eso es lo que aparece ahí. O sea, en cada coordenada apareció traza de mu por SUI. Si uno, acá sí hay que hacer una cuentita un poquito más sofisticada, pero no mucho. Si uno quiere quedarse con un rango numérico conjunto, tiene que, no alcanza con este mu que está en D sub S, ¿no? No alcanza eso, sino que tiene que aparecer el ρ cualquiera, el ρ perteneciente a cualquier densidad, y eso se consigue haciendo esto. Esa cuenta no la voy a hacer, esa uno la hace con, perdón, con P, uno hace PS, ρ, etcétera, pero no alcanza, porque este tipo no es el mu. Y entonces uno le pone, quieren algún numerito. O sea, ¿qué pasa acá? Este tipo tiene módulo 1, norma 1, traza 1, perdón, es positivo, y para este yo lo tengo que normalizar con la traza, para que sea como aquel. Y entonces aparece un numerito acá. O sea, es lo que está escrito acá. O sea, uno trabaja con esto y entonces lo que puede probar, hay otras equivalencias, pero elegí poner esta, es que es el rango usual, el rango numérico conjunto usual, sí, pero uno lo tiene que cortar con esto de que sumen 1. Esto de que sumen 1 obliga a que los ρ sean de los que esto da lo mismo. No me voy a detener en esa cuentita, pero esto le obliga a que, claro, a que de alguna manera el tipo tenga traza 1. Bien. Esta familia, esta que aparece acá, es una familia de las de acá, digamos. Es de estas. Entonces, viendo a esas, es la que vamos a tratar de calcular el rango numérico conjunto siempre. Entonces, la vamos a denotar con ASE. O sea, es esta tipa que aparece así. Tiene varias maneras de escribirse. Una manera que da una idea bastante firme sobre qué relación hay en dimensión finita o en dimensión infinita del rango numérico conjunto de esta familia, no de cualquiera, sino de esta, es que es una unión solo con t entre 0 y 1, que tiene que ver con esta última cuenta, una especie de escalado del momento, ¿no? O sea, como que uno tiene el momento y después hacia el 0 va tomando
t por el momento, hasta que multiplica por 0 y le queda una especie de conito. No una especie de conito, es un conito, pero con fin en el 1. O sea, el momento es lo que se llama una cara del más grande, ¿no? Cuando pongo t igual 1, consigo el momento y es como una cara del conjunto convexo ese. Y estas son otras maneras de escribir lo mismo. Bueno, además, a veces trabajar con conos es más fácil. Si uno toma el cono de uno y el cono del otro, da lo mismo el cono. ¿Y por qué es importante escribir esto? Porque yo quiero ver lo de la intersección entre dos que vienen de dos subespacios. Entonces, si consigo de dos subespacios distintos, un subespacio S, un subespacio B, quiero ver cómo se cortan los momentos. Y entonces lo que vimos con Abel era que se podían estudiar cómo se cortaban los rangos numéricos conjuntos. O sea que podría no ser importante, lo que pasa es que, claro, para nosotros no era importante, pero la gente que está en geometría algebraica real interesa de este personaje, que es esencialmente la diagonal del proyector. O sea, uno agarra el proyector, lo mira como matriz, en la base en la que estamos, fijado, lo normaliza, es de dimensión finita. Esa diagonal es lo que, bueno, yo puse acá, no nos animamos a llamar el centroide, pero tiene todos los condimentos de ser un centroide. ¿Por qué no nos animamos? Porque en dimensión finita el centroide tiene una definición precisa, que tiene que ver con medida, con todo eso. Y eso no lo pudimos probar, que esto era el centroide. Pero prueba en dimensión finita y en dimensión infinita este tipo de cosas. Que si uno agarra cualquier base ortonormal y le toma los módulos al cuadrado, cada uno de estos tipitos, como es una base ortonormal, está en el momento. O sea, están todos los tipos de norma 1, están. Si es una base ortonormal y uno le toma el centroide puntual, da este tipo, como puntos. Acá hay ejemplo, por ejemplo, en dimensión finita, de un momento, es siempre el mismo momento, y estas son el centroide, que es el rojito, y estas son, los dos extremos son de cierto elemento de la base, ¿no? Este sería una base, esta y esta, y el centroide coincide con el centroide. Pasa lo mismo, y allá pasa lo mismo, y se puede probar que pasa con todos. Bueno, no hemos podido probar eso, pero, bueno, esta es otra propiedad que cumplen los centroides, por ejemplo, que relaciona a dos centroides de dos subespacios con el centroide de la suma ortogonal de ellos. Eso pasa con convexos comunes. Y hay más. Pero bueno. Esto es lo que si uno al MS, como le decía, el infinito dimensional, uno lo tiene en un simplex. Acá, en los compactos, uno está en sucesiones positivas, pero está en L1 de R, digamos. Pero en algo de dimensión finita, como comentaba antes. Entonces hay un espacio finito. El centroide se puede probar que es un punto interior. Y eso permite decir cosas sobre los convexos. Bien. Lo vamos a usar más adelante cuando diga alguna propiedad, pero digamos, lo de geometría algebraica real, como les decía, que a nosotros nos supera, pueden decir cosas de los rangos numéricos conjuntos que tienen un punto interior. Entonces ahora voy a hablar de curvas extremales. Y antes de eso vamos a llamar esto que nosotros llamamos vectores principales estándar. ¿Por qué? Porque uno agarra la base, proyecta y divide por la norma. Esto da
es un vector principal, o sea, es alguien que minimiza el ángulo entre el eje cartesiano, por así decirlo, o el eje de la base canónica y el subespacio S para cada J. Y entonces eso nosotros en dimensión finita pensábamos que iban a ser extremales del compacto, más que nada por intuición y por lo que veíamos, que iban a ser extremales del momento, y estos son ejemplos de dimensión finita. O sea, acá estos tipos, ahí se ve, tienen toda la pinta de ser extremales. Este, por ejemplo, es el mismo que este, pero está rotado, y ahí se ve que efectivamente los rojitos son los que vienen dados por estos, por estas cuentitas. Y lo que hicimos fue, bueno, con Abel, pero esto vale ahora, esto que estoy haciendo y mencionando, vale en dimensión infinita para los compactos. Agarrar curvas. O sea, uno agarra curvas, no de cualquier manera, acá hay que corregir los argumentos. Acá esto los hace perpendiculares al BJ y a este. O sea, uno agarra dos de ellos y los une por curvas. En dimensión infinita no le sacamos mucho el jugo a lo siguiente, que uno tiene infinitas curvas, porque tiene infinitos BJ. Entonces hay muchas curvas de estas y están en un espacio de dimensión finita. Entonces es mucho mejor que acá, que uno tiene, no sé, en dimensión en C5 tiene 5 curvas y pasa que la cápsula convexa de las curvas en dimensión finita no da todo, no tiene por qué dar todo. No sabemos qué pasa, no hemos hecho ploteos así en dimensión finita, qué pasa cuando uno empieza a poner todas las infinitas curvas. Bueno, también realizan un ángulo. Bueno, entonces, si uno se arma esta curva de módulos, por ejemplo, solo tomando los módulos, eso sería como yo tengo de vuelta, los dibujitos son en dimensión finita, pero el resultado vale en dimensión infinita. Si uno tiene momento y está armándose estos vectores principales, que eran los que minimizaban los ángulos, dos, fija, BJ, la coordenada J y K, ¿no? De la curva que une BJ con BK. Si uso BJ y K y lo proyecto en dimensión 2, o sea, puede venir de las infinitas dimensiones a la proyección 2, da elipses. Da elipses y cuando uno proyecta el momento queda dentro de esa elipse. Eso no prueba, porque podría haber todo un segmento que cae en un punto, ¿no? Y eso puede pasar, o sea, no prueba que son extremales. Prueba que están en la frontera. O sea, prueba que estas curvas siempre están en la frontera. Si uno le agrega una hipótesis más, es que sean perpendiculares, perdón, que no sean perpendiculares, eso sí, siempre es un punto extremal. O sea, es una curva extremal. O lo que es lo mismo, esto es extremal para todo T. Acá hay dos ejemplos en dimensión finita, ¿no? Donde las curvas estas están en el borde y son extremales. No son un segmento. Por ejemplo, no podrían ser un segmento que esté en la frontera. Y además, si se cortan dos de ellas, son la misma. No si se cortan acá en donde arrancan los dos, ¿no? Si se cortan dos, no son la misma. Entonces ahora, nuestro interés ahora es más centrado en el caso de compactos, porque esto fue como agarrar y ver todo lo que valía en dimensión finita, qué cosa podíamos decir de dimensión infinita, casi todo, la verdad, casi todo se traspapeló así al caso de dimensión infinita, pero manejar matrices infinitas es bastante poco práctico. Como su espacio de dimensión infinita, lo que quisimos fue pasar a matrices todo de alguna manera. No sé si es la única manera, pero bueno, esta es una manera. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es
trabajar con bases de matrices, o sea, va a haber dos espacios. Uno es los operadores de S en S, en el Hilbert, o sea, no en el Hilbert, en BDH, que le vamos a llamar BDS, a matrices del tamaño de N por N, R por R, creo que le llamamos, y vamos a relacionarlos a los dos. Entonces, MR va a ser la autoadjunta de traza cero, porque es más fácil trabajar así. Encontramos una base, descubrimos la pólvora acá, trabajamos bastante para buscar una base y ya estaba descubierta, con nombre y todo, como suele suceder. Este es el M sub R, es el conjunto de matrices. El B sub S es también los autoadjuntos que viven en S, que van de S en S. B de S es como el Hilbert chiquito, donde la unidad es el proyector. Bien. Entonces la base esta que tiene nombre, que se llama la base de Hellman generalizada, es esta, que si uno la ve así, bueno, no se entiende mucho, pero no es difícil. O sea, esa es una base de matrices que generaliza a las bases, otras bases de dimensión 2, y creo que la de Hellman era de dimensión 3, que son todas matrices, por ejemplo, como esta. Yo la voy a escribir donde... y normalizadas por traza. Así, perdón, así. O sea, tienen traza 0, son hermitianas, pues le falta normalizar, pero así se entiende mejor, ¿no? O sea, son todas hermitianas de traza 0 y de norma 1. Norma con la traza 1. Todo lo que se ve acá, estas cosas son las de la normalización, y esto acá también es, en vez de poner 2 acá, bueno, uno pone un medio acá para que dé 0, etc. Fíjense que la última de estas sería 1, 1, 1, 1, y acá, qué sé yo, menos R menos 1, si era R por R, y falta una, ¿no? Falta una, porque justamente son las de traza 0, no son todas las matrices. Y todas estas matrices son R cuadrado menos 1. O sea, le falta una, que uno puede agregar la identidad normalizada, por ejemplo, y tiene una base de todo. Pero es raro, porque son matrices hermitianas, ¿no? Matriz hermitiana que casi no... O sea, este es el único complejo que aparece. Entonces uno, si actúa acá con reales, obtiene una cosa. Si actúa con complejos, obtiene otra cosa. Entonces nosotros queríamos describir a las hermitianas de traza 0 y después a todas las hermitianas, y tener algo concreto para volver y armar una ida y vuelta. Esto es copiar la fórmula con la base de su espacio. O sea, uno, a donde antes ponía el EI, EJ de estas matrices, pone estos que son ortonormales. Y entonces las cuentas son las mismas de un lado que del otro. No es la única manera de hacerlo, seguramente. Lo que pasa es que para estas matrices más conocidas, se sabe cómo se multiplican, tiene una fórmula. Hay una fórmula. Uno multiplica la que tiene tal nombre con la que tiene un nombre, y hay una formulita. Y entonces uno sabe que multiplicar de este lado va a ser lo mismo que multiplicar del otro. Y entonces vamos a hacer una especie de isomorfismo isométrico que respeta la multiplicación. La multiplicación de matrices con la multiplicación de los operadores en BDS que tienen los dos la misma dimensión, pero bueno, podrían no cumplir tantas cosas. Si uno le agrega, como les decía, la identidad normalizada, estos son comatrices, consigue una base ortonormal del R espacio o del C espacio. ¿No? Si me quedo solo con las hermitianas, genero las hermitianas enteras.
si lo hago con una combinación de lineales reales. Si meto los complejos, me da todas las matrices. Bueno, lo mismo pasa del otro lado, ¿no? Del lado de BDH o de BDS. Bueno. Entonces acá viene la definición de este U. No corresponde mucho que sea un unitario, pero tiene muchas cosas parecidas a un unitario, ¿no? ¿Qué haga? Se agarra el KJ de una y la manda el KJ de la otra y manda la identidad al proyector. O sea, manda la identidad, lo que sería la identidad en BDS. Y cumple todas las propiedades que uno quiera que cumpla. O sea, manda la traza en la traza, manda el adjunto en el adjunto. Si es autoadjunto, el otro es autoadjunto. Y esto es lo que más vamos a usar. Él y su inverso mandan el producto en el producto. Eso es lo más difícil de probar, pero bueno, no sé, capaz se prueba usando que hay una formulita, digamos, esencialmente única. Probablemente salía de otra manera, pero nosotros queríamos una base concreta para llegar a matrices concretas. Otras propiedades, bueno, si es inversible, manda la inversa a la inversa, pero acá teniendo cuidado que la multiplicación da el proyector, positivos en positivos, respeta los productos internos y, bueno, proyecciones en proyecciones. Y esto va a ser importante, manda todas las positivas de traza 1, matrices, a la D sub S. O sea, las D sub S eran las funciones de las operadores de densidad en su espacio. O sea, esos positivos de traza 1 que conmutaban con el proyector. Entonces, cualquiera sea el n, uno agarra este rango numérico conjunto y el de las matrices, o sea, estos tipos están en el Hilbert. Perdón. ¿No? Estos tipos están en BDH o en BDS. Y uno los trae para las matrices y el rango numérico no cambia. Eso tiene que ver porque la traza era el mismo, los positivos iban a los positivos, el producto va al producto. Por la buena propiedad que tienen U y su inversa, uno puede ir y volver. Y el rango numérico se conserva. Después vamos a usar dos y les vamos a llamar U sub S y U sub B porque van a aparecer dos subespacios, ¿no? Que son los que provienen de los dos autoespacios de los operadores compactos. Bien. Entonces, ¿cuáles serían estas? Ahora quiero dar condiciones de minimalidad, o sea, dos matrices son minimales, perdón, dos operadores compactos son minimal, un operador compacto es minimal, mencionando cosas sobre su autoespacio, pero quiero pasarlo a esa condición a matrices. No es tan directo como uno viene medio embalado, hay que dar ciertas condiciones. Entonces, lo que se nos ocurrió fue lo siguiente. Entonces vamos a considerar un subespacio S, después haber otro que se va a llamar B, dimensión R, y vamos a tomar el operador que toma la diagonal. Agarro todos los autoadjuntos, le tomo la diagonal, cae en los compactos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, fíjense que si uno toma una sola entrada de la diagonal, o sea, tomamos esto que es finito dimensional. A está en B de AS, que es un espacio vectorial real finito dimensional, aunque esté entre los compactos. Si uno toma el lugar NN, toma valores reales. O sea, agarro A, que es autoadjunto, toma un valor real. Bueno, es una funcional, entonces hay un tipo que la realiza. O sea, hay un TN de traza 1 que yo puedo conseguir la diagonal haciendo TN contra el A.
y consigo toda la diagonal completa, con infinitos tn. ¿Está bien eso? Voy a explicitar, bueno, quiénes son los tns, inclusive volviendo a las matrices, tendría los tn matrices del otro lado. Los tns también viviendo ahí, porque es como espacio vectorial, funciona ahí. Lo mismo uno puede hacer con el subespacio B. A este le llamamos psi y también a esto le llamamos ln. Los tipos que uno hace la traza y recupera el lugar ese de la diagonal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar un delta que va de los autoadjuntos en S a los autoadjuntos en B a las diagonales. Y uno vamos a restar, porque yo quiero encontrar dos que tengan diagonal igual, porque eso es la intersección de los momentos. O sea, si yo consigo a dos tipos que tienen la misma diagonal, quiere decir que los momentos se están cortando, entonces estoy detectando una matriz minimal. Una matriz no, un operador minimal. Y entonces, por eso hacemos esta restita acá, para ver cuándo da cero, ¿no? Entonces, alguien va a ser anulado por delta si los tipos tienen la misma diagonal, porque obviamente esto es la diagonal y esto es la diagonal del C y diagonal de A. Esto a su vez, cuando uno revisa lo anterior, tiene que ver con que esto de cero para todo L, ¿no? Y que esto, en realidad que este producto de cero, que esto sea como traza, o sea, el producto acá, como es la suma de los autoadjuntos, es traza de A por Tn más menos C por traza de menos C por Ln. Y esto es lo mismo, bueno, en principio acá debería ir hasta infinito. Pero si uno hace las cuentas usando que estamos en dimensión finita, se puede uno quedar con finitos de estos. Si uno puede, bueno, se puede quedar con finitos, si uno reordena la base, se puede quedar con los primeros n. O sea, ¿cómo es esto? Yo tengo, la diagonal la obtengo de un conjunto de dimensión finita. Agarro vectores de ahí adentro y realizo cada caída de la diagonal. Bueno, si tomo todos esos tipos, está en algo de dimensión finita, si me quedo con finitos, genero a todos los que tienen. O sea, si me quedo con finitos de los que generan a esos LNMN, TN, perdón, genero todos. Entonces, como está en dimensión finita, me puedo quedar con finitos. Si contra esos da cero, contra todos da cero, porque todos los otros son combinaciones lineales de ellos. Y entonces, bueno, voy a saltear la demostración, es más o menos lo que dije. Primero sobre la hora. Entonces, conservamos la notación de estos TN, LN. Ahora yo voy a buscar a alguien positivo acá, porque son los MUEs, ¿no? Lo que llamamos los MUEs de las densidades en su espacio. Entonces, uno agarra XY en estos dos subespacios, de traza 1, que coinciden solo en los finitos. Bueno, sabemos que eso es que la diagonal completa coincida por la propiedad anterior, y eso alcanza para decir que si estos tipos son no nulos, si los XY son no nulos, esto se corta, que es lo mismo que decir que la matriz va a querer decir que la matriz es minimal. Se pasa a esto también, y fíjense que esto es con infinitos, pero lo interesante es que yo me puedo quedar con los finitos. O sea, puedo elegir finitos de estos operadores, los puedo cortar. Finalmente,
con la misma notación de antes, con una proyección del momento. Si el momento se corta, estos son infinitos, son cosas en L1. Da lo mismo que se corten en estas finitas coordenadas, que es proyectar el momento de las primeras coordenadas, primeras m coordenadas. Da lo mismo de tomar matrices. Van a ser positivas, finitas, que cumplen lo que quiero para matrices y lo que quiero para operadores. Finalmente, bueno, que los dos rangos numéricos de los operadores finitos, pero sobre todo que son matrices, tengan intersección no nula. Los rangos numéricos conjuntos se requiere intersección no nula, estos intersección no vacía. O sea que uno podría reconstruir quiénes son estos y hacer una comparación con los rangos numéricos de dimensión finita, que hay gente que viene estudiando esta descripción hace bastantes años, aunque los resultados más poderosos han sido recientes. Hay gente que dedicó su vida a los rangos numéricos conjuntos de matrices, como estos que aparecen acá. Bueno, la última esencialmente lo que dice es que si sucede esto, me armo una matriz minimal, un operador compacto minimal, y o sea, son todos así, además, ¿no? O sea, no es que me armo uno, así son todos. Son todos los operadores compactos autoadjuntos minimales. Muchas gracias.